Jorge Mario Bergoglio, argentino. Dicen que es muy cercano, que viajaba en subterráneo, y una serie de descripciones de este nuevo papa que ayer pidió que rezaran por él. Claro que es bastante más humilde y que va a imprimir un sello de sencillez en el Vaticano, que es necesario para enfrentar los nuevos tiempos y sobre todo las nuevas crisis que está viviendo la Iglesia Católica. Nosotros habíamos hablado antes de que se eligiera el Papa acerca del famoso Papa Negro y las profecías que decían que este tendría que ser el Papa Negro. Bueno, Francisco I, como se bautizó don Jorge Mario Bergoglio, tiene sotana negra y hay muchos que insisten con que él sería. Claro, lo que pasa es que hay que entender que dentro de lo que es la nomenclatura de los propios católicos entre sí, a los grandes líderes del movimiento jesuita, se menciona a sí mismo como el líder al Papa Negro. O sea, entre ellos, esto es una costumbre que ellos tienen de llamarse así, al máximo líder, representante de los jesuitas. Así que Salva. Hay una coincidencia. Ahora debo decir... Pero espérame, tenemos una nota que cuenta casi todo y al regreso tú nos cuentas por qué. Perfecto. Francisco I podría ser el Papa Negro y además que hay... Y no es la única. Está bien. Desde el día de ayer, todo el mundo católico celebra el nombramiento de un nuevo papa, más aún en Sudamérica, que vive un momento histórico por tratarse del primer sumo pontífice nacido en este lado del mundo. A raíz de estos antecedentes, muchos han especulado por la relación que tendría Francisco I con el denominado Papa Negro, cual Nostradamus calificó en su legado. La elección del argentino Jorge Mario Bergoglio abre un mar de posibilidades de que su ascenso se trataría de nada más y nada menos que del Papa Negro que Nostradamus se refirió en su profecía del fin del mundo. El profeta, en sus interpretaciones de advenimiento, precisó que al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Dado el tiempo que vivimos, podemos desglosar que la aparición y ataques de múltiples virus se han transformado en una verdadera plaga en el mundo, causando importante cantidad de fallecidos que coincide en este contexto. La extinción de animales también es una tendencia que se va desarrollando. El cambio climático ya es una realidad y por la época en que vivió el francés Nostradamus, evidencia que claramente el Rey Negro se refiere al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ahora bien, Francisco I no es exactamente de piel negra ni su descendencia tiene relación con aquella raza, pero podría serlo de otra forma. Se trata del primer papa jesuita de la Compañía de Jesús, cual el fundador y jefe de esa orden religiosa fue llamado el Papa Negro. Fueron justamente estos líderes jesuitas que por su inmenso poder se contraponían al entonces sumo pontífice romano. Además, las sobrias sotanas que visten sus miembros se contrapone absolutamente de la vestimenta blanca del Papa. Más allá de este análisis del legado de Nostradamus, expertos llaman a ser cautos y advierten que existe una muy mala interpretación de los conceptos entregados por el profeta a la humanidad. Nunca Nostradamus habló del Papa Negro. Lo que ocurre es que en la tradición de la Iglesia Católica se hablaba del Papa Negro a quien era precisamente el general de la Compañía de Jesús. Y el Papa Negro, en consecuencia, era vitalicio, como era el Papa Blanco, que era el Santo Padre, que estaba en Roma, que también era vitalicio. Curiosamente, durante el reinado o el pontificado de Juan Pablo II, se acabó con el cargo vitalicio del superior de los jesuitas, y ahora precisamente con Benedicto XVI se acabó también el cargo vitalicio que tenía el Papa. En consecuencia, yo creo que aquí en este caso, curiosamente, hay un jesuita por una parte que asume como papa y se darían estas dos características, los dos papas, este supuesto Papa Negro y el Papa Blanco, estarían los dos viviendo en torno a este Papa argentino. Apreciaciones respecto a esta controversial interpretación hay muchas. No obstante, ante la objetividad de su condición de jesuita, sí le atribuyen el concepto pasado de Papa Negro a sus superiores, por lo que lo ponen en tela de juicio y abre la duda de la posibilidad que nos encontremos en lo cierto. Además, la última gran coincidencia, quiera o no usted aceptarlo o apreciarlo, es que el nombre Francisco elegido por Jorge Mario Bergoglio coincide con San Francisco de Borja, quien
precisamente en la época del siglo XVI ejercía el liderazgo entre los jesuitas y era denominado el Papa Negro. Saque usted sus propias conclusiones. A todo esto se suma también que Francisco solía cubrir su traje de purpurado con un sobre todo negro, y es por eso que se le está empezando a buscar muchas explicaciones para sindicarlo a él como este famoso Papa Negro. Y el color muy característico de los jesuitas. De los jesuitas, claro. Además que ellos, dentro de su propia orden, al líder, digamos, de esta sección del catolicismo, el provincial, se llaman Papa Negro entre ellos, digamos, al jefe en cuestión, digamos, al cabeza, digamos, de esta área, de este específico dentro de los cristianos. Sí, en la cabeza de la Compañía de Jesús. Exactamente. El Papa Negro se llaman obviamente porque en la contraposición, digamos, de que los papas generalmente, los altos cargos visten de estos trajes claramente blanco, absolutamente inmaculado, y ellos son un traje negro. Ahora, hay que decir, el Papa viene con las cosas claras, yo creo. Debo decir que yo admiro a varios jesuitas por su nivel de estudio que tienen. Athanasius Kircher, por ejemplo, son grandes intelectuales, y muchas veces la Iglesia lo ha querido hacer un poquito al lado por el tremendo poder, digamos, que ellos abarcan. O sea, son de características de empoderarse de esto. Ahora, como decían en la nota, Nostradamus de alguna manera, que en varias ocasiones se refería al Papa, ya que tiene potestad de gobernante, se refería a él como el rey, y de alguna manera también lo menciona. Ya estaba Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, de alguna manera dijo: cuando estén las nociones y caigan fuego del cielo y todos los demás, probablemente el Papa va a emigrar o provenga claramente de Sudamérica. Hay un texto al respecto que, fíjate, claramente parece apuntar a lo que acaba de suceder ayer con la disposición de este nuevo sumo pontífice. ¿Se puede ver eso, por favor? A ver, veamos. Que tenemos ese textito que es bastante edición. Esto fue en el año 38, imagínate, dice: el papado tendrá nuevas normas. Estamos leyendo algo para Vicini: lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. Un poco diciendo respecto a las confusiones y a la retoma, digamos, de cargo. El Papa se alejaría del Vaticano en viajes y llegará a América. ¡Toma! En tanto la humanidad caerá, de alguna manera refiriéndose a todas las catástrofes y cataclismos que se avecinan, producto, digamos, de lo que él, otros de los tantos profetas que hablaban de la decadencia de la Iglesia Católica, y que según el propio Malaquía, este sería el último. O sea, de aquí se viene una gran lucha interna y final. O quizás una gran lucha interna que finalmente hace un renacer de la Iglesia. Absolutamente, a partir eso de, no está descartado. La ceniza, de los errores. De hecho, un eso es lo que hablan en general. Dice: ya no volverá a ser como antes. Y ojo que Francisco, y según ya se ha entregado el testimonio, está absolutamente claro que se refiere a Francisco de Asís. Claramente. A San Francisco de Borja en algún momento también se pensó, porque era jesuita, en fin, claro. Y Francisco Javier. Pero claramente es por Francisco de Asís. Francisco de Asís, en la categoría de santo, digamos. Claro, de santo. Tremendo. No solamente desde el punto de vista de la pobreza y la austeridad, sino que también porque fue un gran reformista de la Iglesia. Por lo tanto, lo más probable es que Francisco, y está los antecedentes de manera pública, todo lo que tiene que hacer, las reformas que tiene que hacer en la Iglesia Católica, de hacerla un poquito más cercana, más transparente, de alguna manera avanzar en investigaciones que quedaron de alguna manera de manera pública. Bueno, es una reforma, va a tener que hacer grandes reformas en la Iglesia. Y lo más, digamos, entretenido de esto es que él no es parte de la curia romana. Claro. Y él incluso lo dice: tuvieron que mis hermanos cardenales ir al fin del mundo a buscarme. Él no pertenece a la curia romana, no es parte de la élite de la Iglesia Católica, y que él se ha encargado de decir: perdón, la Iglesia no es la curia, lo dicen los jesuitas siempre. Exacto. La Iglesia son los laicos, son ustedes. Y eso es una gran reforma. Tremenda reforma. Además que igual también por ese lado se contradice, porque estamos hablando de un hombre que es tremendamente tradicional en el pensamiento. Que de alguna manera yo creo que es lo que le hace falta a la Iglesia. Si la Iglesia quiere sobrevivir, tiene que tener súper claro cuál es su línea editorial. Y obviamente este hombre se ha referido negativamente respecto a la unión homosexual, al aborto y otras cosas, y es tajante el hombre. Entonces yo creo que en esta mezcla de devolver a lo que la Iglesia era en sus comienzos, más cercana a las personas, o como el propio San Francisco de Asís, que él tenía un particular cariño incluso con las criaturas inferiores, como los animales, que él llamaba al sol y a la luna hermano sol, hermana luna, como estar agradecido de todo lo que la naturaleza le brindaba al hombre para desarrollarse. Hay
una cosa que tiene que balancear entre la iglesia tradicional, que digamos que no deja pasar ninguna modernidad, pero sin embargo que sea a producto de los fieles quienes construyan la nueva fe. Salfa, ¿se podría interpretar que todas estas profecías hablan del último papa en el sentido de que va a ser el papa que va a aplicar una reforma, una quizá actualización de la iglesia? Sí, de hecho, fíjate que... Un reseteo. Claro, un reseteo. De hecho, que si tú comienzas a juntar... De partida transparentar todo lo que estábamos hablando de los Batilix, que era lo que un estaban tema pidiendo. Que lo tiene que hacer además. Claro, y que era un tema que salió, que cuando se juntaron los cardenales, algunos cardenales habían exigido transparentar esos datos antes de llegar a la votación. Claro, veamos en qué estamos y veamos que hay que reparar urgentemente. Porque hay que recordar que el Papa emérito, Benedicto XVI, él le encarga a 3 cardenales que ellos elaboren el informe que tiene que ser entregado a su sucesor. Exacto. Respecto a los antecedentes que aparecen en los Batilix. Que, bueno, ¿sabes lo que hay ahí? Hay corrupción. Exacto. Hay una lucha de poderes tremendo. Habrían antecedentes respecto a redes de abusos sexuales dentro del Vaticano. Exacto. Existen, claro, redes de pedofilia, platas ocultas. Entonces son una serie de cosas que este Papa sí o sí va a tener que recoger y va a tener que actuar en una sociedad cada vez más exigente y con una iglesia católica cada vez más cuestionada. Pero por eso te digo, o sea, si uno pesca esta profecía y lo hace más literal, la interpretación, uno puede decir, se acaba la iglesia católica, pero si uno lo entiende de la manera que tú lo estás explicando, es como ya llegamos a la crisis de la iglesia y este papa vendría a ser como el último papa que reformaría todo. Y de hecho, y hace mucho sentido. Y de hecho no se le viene fácil, porque si seguimos leyendo escrituras proféticas, dicen que a este papa le va a salir otro en el camino. No te digo que van a colocar otro papa más, sino que le van a hacer la guerra tal como se le hicieron al anterior. O sea, no se le viene fácil. Además que este hombre, por otra parte, si bien tiene que limpiar muchas cosas que están dentro de los informes que los diarios italianos han publicado y que, digamos, tiene una carga de escándalo terrible, este hombre también se le acusan de muchas cosas, entre otros de haberse quedado con plata, de haber colaborado con la dictadura argentina. Con la dictadura argentina, digamos, tuvo que ir ante tribunales sobre el robo de bebés que hubo frente a los detenidos desaparecidos. Directamente, tráfico de bebés. Claro, entonces a mí no me molesta que este hombre diga, bueno, me da culpa, ¿sabes qué? Partamos de cero, si es que en algún momento la iglesia, como alguna vez lo hizo con Juan Pablo II y todos dicen, ¿saben qué? Sí, no hemos equivocado, no hemos desviado el camino, partamos de nuevo. ¿Sabes que si hicieran eso yo feliz? Y dijeron, hagamos las cosas bien, paremos el escándalo, cortemos con la corrupción, con los lazos de poder, empecemos a ayudar a la gente y hagamos lo que tiene que hacer la religión, religar, volver a colocar los hilos que nos vuelven a unir con la santidad de la religión. Y por eso yo creo que finalmente los cardenales eligen a un jesuita, que es un hecho inédito, porque es el primer jesuita... Que es un intelectual de la iglesia. Absolutamente. Es un tipo, una biblioteca andante, y al mismo tiempo cuando él se pone Francisco, se coloca la chapa de la misión. Volvamos a la iglesia lo que es un acto de confianza, de amor, de reencuentro, digamos, con los poderes divinos. De sencillez. Digamos, y de sencillez. Y hay algunos, de no de opulencia. Claro, hay algunas cosas de él. Por ejemplo, en algún momento llamó a los sacerdotes a no ser hipócritas quienes le negaban la comunión a madres solteras. Eso es muy propio de los jesuitas. Exacto. Y eso, de alguna manera, en algunas órdenes más tradicionales y conservadoras y ortodoxas de la Iglesia Católica no es aceptable. Acusó de inmorales a los países que tienen una deuda social con su pueblo, de inmoralidad. Bueno, y a propósito de lo que pasó en el día de ayer, ¿qué más humilde que pedir por él, que la gente pidiera por él? ¿Qué más humilde que pedir por su antecesor? ¿Qué más humilde que hoy ir a rezarle a la Virgen e ir hoy a visitar a Benedicto XVI? ¿Qué más humilde que él, que anoche en la comida con los cardenales dijo que Dios los perdone? Exacto. El que Dios los perdone, ¿por qué? ¿Porque me eligieron a mí porque yo no quería ser? ¿O que Dios los perdone porque eligieron realmente a un papa que viene a hacer los cambios? Claro. Un papa, fíjense que ayer, después de que terminó toda la ceremonia, bueno, estaban todos los cardenales esperando que llegara en la limusina el Papa Francisco. Exacto. Y llegó en un bus. Bueno, porque él como cualquier otro. Él andaba en metro en Buenos Aires, andaba en bus. Aparte que tienen ellos una vocación, que yo me quito el sombrero, que es de misionero. Si ustedes ven la película La Misión, interpretada por Jeremy Irons, eso es un jesuita. Alguien que se va a meter a la Amazona, digamos, y arriesga vida para llevar la palabra de Viven en la frontera. Exactamente. Y en ese sentido, o sea, los tipos hacen un trabajo antropológico. Digo, hay una anécdota que contaban ayer respecto a el Papa Francisco, que llama mucho la atención, que cuando se produjo este fatídico incendio de la discoteca Cromañón en Buenos Aires, que murieron más de 100 jóvenes, que fue terrible, muchas autoridades llegaron de inmediato a ponerse para la foto, en fin, y de repente vieron aparecer un curita
en una micro que se baja y empieza a ayudar a los heridos, a darle la extrema unción, acompañó a un par de jóvenes que lamentablemente fallecieron hasta el momento de su muerte y después el curita no se puso para ninguna foto, se fue en el mismo bus que había llegado y se fue. Y todo el mundo decía que buena onda el curita hasta que entendieron que era en esa época el arzobispo de Buenos Aires y quedaron todos impactados por la sencillez porque él no fue a buscar cámara, no fue a decir la Iglesia Católica ha llegado aquí a socorrerlo, sino fue en su misión de ayudar al otro, de tratar de socorrerlo y tratar de estar aparte. Hacer la pega. Eso es lo que te decía, que es heavy que nosotros estemos alabando cosas que debieran ser propias de un cura, de un cardenal, de un obispo, porque en el fondo, claro, eso queda para mí, que soy un ser humano, eso es iglesia, que soy un ser humano civil común y corriente, que pudiera bajarme o darme aires de grandeza, pero yo creo que eso va en la esencia de lo que debiera ser la iglesia aquí, ahora o mañana. Lo que no hay que, eso sí, equivocar, creo yo, en Francisco, a propósito de su antecedente y su manera en que él ha sido como provincial de la Compañía de Jesús, como arzobispo auxiliar de Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires, como cardenal, ¿no es verdad? Es que él es un tipo muy político y como buen jesuita entienden el poder y lo saben administrar de una manera muy eficiente.